Salmo 23. Si quiere lo leemos, son solo 6 versículos. Leámoslo y vamos a meditar brevemente en este salmo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un salmo muy conocido, es de los salmos más famosos. Muchos cristianos lo saben de memoria. Yo los invito a que lo memoricen. Pero este salmo describe la dicha de ser parte del pueblo de Dios, la dicha de ser ovejas de Cristo, como meditamos anteriormente. En el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. Si de algo debemos asegurarnos es de esto, que Él es mi pastor, que Él es mío y yo soy suyo. Recordemos que según San Juan 10, el buen pastor da su vida, dio su vida por las ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas no oyen la voz de los extraños, y de la mano del pastor nadie puede arrebatar a sus ovejas. Usted recuerda esa meditación. Y hermanos, debe haber esta seguridad en el corazón de todo verdadero cristiano, que Él es mi pastor, que no soy una oveja perdida, o que no soy un cabrito, o que no soy una vaca necia, como lo vimos también, sino que me he arrepentido, que he creído en Él como mi Salvador, que he decidido seguir a Cristo, como muchas veces lo cantamos, que hemos decidido seguir a Cristo y no queremos volver atrás por nada ni por nadie, que lo vamos siguiendo, que estamos escuchando su voz y que seguiremos escuchando su voz hasta las moradas eternas. Qué seguridad y qué paz brinda el saber que el Señor es mi pastor, el saber que Él es mi Salvador, el saber que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mi vida, que Él me ama, que Él me conoce por mi nombre, que Él me guía, que Él me protege, que Él me alimenta, que Él me cuida, que Él está conmigo en todo momento. Hermano, qué dicha poder decir con toda seguridad: Jehová es mi pastor. La pregunta es Él mi pastor? Ya estoy seguro, ya estoy segura de que Él es mi pastor. Y sigue diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es que, hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso cantamos: que no me falte, Señor, tu presencia. Porque, hermanos, en esta vida hay falta de muchas cosas. Muchas veces va a faltar alimento, muchas veces van a faltar personas, van a faltar amigos, van a faltar hermanos. Ay, hermano, pero que no nos falte su presencia, porque ahí sí nos falta todo. Aquí ya no se miden las cosas solamente por lo material. Alguien puede tenerlo todo, como los grandes millonarios, pero sin Cristo no tienen nada.
Usted ha visto y lo puede ver continuamente como la vida de los millonarios, cuando sale a luz, se puede dar cuenta que la vida de ellos es miserable, que tienen casas, que tienen carros, que tienen tal vez aviones, que tienen tal vez helicópteros, pero hermano, una vida vacía, una vida miserable, una vida sin sentido, una vida terrible, porque sin Cristo falta todo. Pero hermanos, gracias a Dios porque tenemos a Cristo. Gracias a Dios porque Él satisface nuestra alma, porque Él satisface todas nuestras necesidades. Él satisface nuestra vida espiritual. Él satisface nuestro ser interno. Podemos gozarnos y deleitarnos en la presencia de nuestro Señor, pero también satisface nuestras necesidades materiales, porque Él es nuestro proveedor. Porque hermano, Él es tan fiel, Él es tan misericordioso, y cuando muchas veces pasamos por desiertos, pasamos por escasez, Él nos sostiene, Él nos fortalece y se encarga de sacarnos adelante y proveernos todo lo necesario. Por eso estamos aquí en esta mañana. ¿Quién nos ha provisto de alimento? ¿Quién nos ha provisto de vestido? Ha sido Dios, hermano. Él ha sido tan fiel. Miren, el tiempo de la pandemia, solo Dios sabe cómo sobrevivimos, pero miren, nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó el vestido. Él estuvo al cuidado de nuestras vidas. Es que Él es tan misericordioso. Él vela por el bienestar de sus ovejas amadas. Él vela y Él satisface nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Mire, vivimos tiempos difíciles, vivimos en la hora más oscura de la noche, antes del amanecer de un nuevo día. Un ambiente de violencia, un ambiente de maldad, un ambiente de dolor, un ambiente donde las enfermedades incurables se han multiplicado, un ambiente donde el pecado se ha multiplicado terriblemente, un ambiente donde hay tanta pobreza, donde hay tanta maldad, un ambiente en el que la tibieza espiritual se ha apoderado de la iglesia, un ambiente difícil, tiempos oscuros. Pero qué maravilloso saber que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué maravilloso saber que en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, no vamos solos. Él es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra guía, Él es nuestro sustento, Él es nuestro todo. Este salmo es maravilloso, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En medio de todo lo que nos rodea, podemos confiar en nuestro buen pastor. En medio de todo lo que nos rodea, nos damos cuenta de que somos ovejas frágiles, que somos torpes, que somos débiles, que somos necesitados de nuestro buen pastor. Y por eso necesitamos depender de Él, necesitamos amarlo, buscarlo, estar cerca de Él, porque Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y en este salmo vemos las diferentes etapas por las que pasamos en la vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No todo en la vida es batalla, no todo en la vida es tristeza, no todo en la vida es lágrima, no todo en la vida es enfermedad, y lo podemos vivir y lo podemos disfrutar, hermano. No todo es oscuridad en la vida. Hay tiempos de bonanza, hay tiempos de descanso, hay tiempos de tranquilidad. Es que Dios es fiel. Y mire, Él nos habla aquí, nos habla y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántas veces Él nos lleva en esas etapas de la vida donde hay descanso, donde hay tranquilidad, donde podemos disfrutar ese reposo? Hay salud, hay fuerza, hay vigor. Pero hermanos, muchas veces, incluso cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones adversas,
cómo es de especial la presencia de Dios, porque aún en medio de las situaciones difíciles, Él nos hace descansar, Él nos da esa paz que necesitamos, esa fortaleza que necesitamos, si no nos volveríamos locos. ¿Cuántas situaciones hemos atravesado, hermano? Si usted hoy hace un recuerdo de todo lo que ha atravesado en la vida, de verdad que Dios ha sido grande, Dios ha sido fiel. ¿Cómo pudimos soportar eso? ¿Cómo pudimos estar en medio de todas esas situaciones? Y en medio de todo, ¿cuántas veces experimentamos ese reposo que el Señor da, esa paz que el Señor da? Y en algún momento nos sentimos turbados también, pero nuestro buen pastor nos fortaleció, nos ayudó, nos sustentó. Es que Él es fiel, hermano. Muchas veces estamos en esos lugares de delicados pastos, muchas veces estamos en bonanza, muchas veces estamos tal vez tranquilos, y hermano, es tan terrible porque no lo valoramos, no valoramos esos tiempos de bonanza. Muchas veces lo he visto y lamentablemente he visto a muchos cristianos que tal vez en los tiempos de prueba, de aflicción, de tribulación o de escasez son fieles a Dios. Ahí están buscando a Dios, ahí están, hermano, sirviendo a Dios, ahí están en el templo, ahí están buscando. Pero uno se puede dar cuenta en los cambios de la vida, cuando viene la bonanza, cuando viene la bendición, cuando viene la salud. ¿Cuántos cristianos se cambian? ¿Cuántos cristianos, cuántas ovejas se independizan de su buen pastor? Se sienten fuertes, se sienten gorditas, sienten que nada les hace falta y, hermanos, se van apartando. Y qué triste es eso, cuando nosotros en todo momento debemos ser dependientes de nuestro Señor y saber que en los tiempos de abundancia o en los tiempos de reposo debemos buscar su presencia, deleitarnos en su presencia. Somos necesitados de Él en cada tiempo y en cada etapa de nuestras vidas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Que en esos tiempos de bendición y de reposo también podamos ser ovejas humildes, dependientes de Él. Que no nos volvamos indolentes, que no nos volvamos ingratos, que no valoremos cada día de paz y de bendición que el Señor nos da. Mire, hoy estamos en paz, hoy estamos tranquilos, hoy, hermano, claro, la vida perfecta no existe, hermano, eso es de caricatura, pero en medio de las situaciones que vivimos, sabemos que hay paz, sabemos que estamos tranquilos. ¿Cuánta gente en el tiempo de bendición se corrompen, hermano? Pero, hermanos, que Dios nos ayude. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese que a veces, aunque estemos rodeados de espinos, aunque estemos rodeados de situaciones difíciles, ¿cómo es Dios de fiel? Que nos lleva a aguas de reposo y ahí nos pastorea. ¿Cuántas veces hemos venido tal vez aquí a la iglesia tan turbados, tan preocupados, tan afligidos? ¿Cuántas veces hemos sentido una turbación terrible o tanto temor y tanta situación, tanta incertidumbre? Y Él envía su palabra o Él nos visita con su presencia y ahí nos da ese reposo que el alma necesita. Ay, hermano, es que Dios es tan fiel, Dios es tan misericordioso. Mire el versículo 3, confortará mi alma. Él nos conforta, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos restaura. Recuerda que hablamos de las ovejas decaídas que caen patitas arriba, lo hablamos en la meditación anterior. Y cómo Él tiernamente nos levanta, cura nuestras heridas, nos venda, nos sana, nos fortalece. Hermano, Él lo ha hecho muchas veces en nuestras vidas, muchas veces. Muchas veces hemos estado que no podemos más. Muchas veces como esas ovejitas frágiles, tal vez con las patitas débiles, tal vez con esas patitas que sienten que ya no pueden seguir adelante.
pero Él nos ha confortado, Él nos ha fortalecido. Confortará mi alma, así como lo ha hecho en el pasado, así Él lo seguirá haciendo, porque Él es nuestro buen pastor, porque Él nos conoce, porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades. Tal vez estás triste, Dios lo sabe, tal vez nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe, y Él está allí para confortar tu alma, para confortar tu corazón. ¿Cuántas veces estás lleno de temor, estás lleno de angustia, estás con incertidumbre, no sabes qué hacer? Pero Él viene y conforta tu alma. Él viene y te dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí viene a confortarte, y ahí viene a fortalecerte, y ahí viene a sustentarte. Por eso toda la gloria y toda la honra es para nuestro buen pastor. Confortará mi alma. Luego dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él guía a sus ovejas, esas ovejas dóciles que se dejan guiar. Pero hermano, muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel, como también meditamos hace unos días en el libro de Oseas: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y tristemente eso pasa entre el pueblo de Dios. Dios llamando de muchas formas, de muchas maneras, Dios atrayendo. Y muchas veces cuanto más Él llama, más nos alejamos. En esa ocasión, hace unas semanas, vimos cómo Él nos atrae de diferentes formas. Nos atrae con bendiciones, nos atrae con cuerdas de amor, nos atrae en tiempos difíciles para que nos acerquemos a Él. Y nada, no hay un acercamiento a Él. Pero escuche, las ovejas oyen su voz y le siguen. Él envía su palabra continuamente para que la obedezcamos y le sigamos, porque mire hermano, su palabra siempre es para nuestro bien, siempre. El buen pastor no nos va a guiar al barranco, el buen pastor no nos va a guiar a la desgracia, el buen pastor no nos va a guiar a la tragedia. Él siempre nos guía para nuestro bien, y cuando obedecemos su voz, cuando damos pasos de obediencia, allí estamos siendo guiados por Él. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuántos caminos en esta vida, cuántas decisiones debemos tomar en la vida? ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer o cuál es el camino correcto? ¿Cuántas veces nos sentimos desesperados o angustiados porque no sabemos qué camino seguir o qué decisión tomar? Pero hermano, Él es nuestra guía. ¿Cuántas veces el ser humano toma decisiones en un momento de enojo? Mire hermano, cuando estamos enojados, cuidado de tomar decisiones, porque por lo regular las decisiones que tomamos enojados, las tomamos mal, son decisiones mal hechas. Decisiones tomadas en un momento de enojo, de desesperación, de tristeza. ¿Cuántas personas han marcado su vida? ¿Cuántas personas han marcado su futuro por una decisión así? En un momento de enojo me voy de la casa. En un momento de enojo me voy de la iglesia. En un momento de enojo me separo de mi esposo o de mi esposa. En un momento de enojo, mire, cuánta mala decisión se puede tomar. Que Dios nos guarde, hermano. En un momento de tristeza, cuántas decisiones. En un momento de desesperación. Pero la oveja del Señor, ella no toma decisiones basadas en emociones temporales. Esta oveja del Señor ora a su Padre Celestial, ora a su buen pastor y espera en la guianza de su buen pastor, porque Él sí sabe qué decisiones hay que tomar, Él sí sabe qué caminos hay que escoger, Él lo sabe todo. Él nos guía, hermano, cuando oramos, Él nos guía.
Él envía su palabra, Él nos habla de diferentes formas, Él nos habla de diferentes maneras, pero necesitamos ser dóciles, ser humildes, ovejitas a las que fácilmente se les puede guiar. Leamos ahí en el Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿A quiénes guía Él? ¿A los cabritos? ¿A las vacas necias? ¿A las ovejas soberbias que creen que se las saben todas, que se las pueden todas? No, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No decisiones alocadas o según nuestra lógica, o decisiones de acuerdo a nuestros gustos o a nuestros caprichos, no. Mansos y humildes, siguiendo la dirección de la palabra de Dios, doblando nuestras rodillas antes de tomar cualquier decisión en humildad. Mire el versículo 12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Qué promesas tan especiales las de la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo necesitamos ser guiados por Dios en todo el trayecto de nuestras vidas? Toda nuestra vida vamos a necesitar su guianza. Pero el hombre que teme a Dios, el hombre que reverencia a Dios, que toma a Dios como su Dios, como su Señor, ese tiene esta promesa. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hay caminos que parecen buenos y su fin es muerte, dice la Biblia. Hay caminos que muchas veces no sabemos exactamente qué decisión tomar. Hay otras que sí sabemos, que la palabra explícitamente nos dice sí o nos dice no. Y si la palabra dice sí, es sí. Y si dice no, es no. ¿Cuántas veces la Biblia dice no y todavía oramos, Señor, ¿será tu voluntad? No, si la Biblia dice no, es no. Mire eso cómo pasa con las parejas. La Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y he visto por años ya, por generaciones lo he visto. Los cristianos enamorándose de impías, las cristianas enamorándose de impíos y todavía orando, Señor, ¿será tu voluntad? No, no es su voluntad, no es. Y después uno los mira en grandes lágrimas, en grandes problemas, porque hermano, si entre cristianos hay problemas, imagínense con gente no temerosa de Dios, con una mujer impía, una mujer perversa, un hombre perverso. Es que Dios siempre nos guía para nuestro bien, para que estemos bien, es su amor. Ellos, ¿cuántos han pensado que Dios es malo porque no me deja estar con el amor de mi vida? No es eso. Dios guardándonos de tomar malas decisiones, pero el que teme a Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hay situaciones, como repito, que la Biblia explícitamente dice sí y dice no, pero en otras ocasiones todas las opciones parecen buenas, pero cada uno lleva a diferentes lugares y uno dice, ¿y ahora qué decisión tomo? ¿Y ahora qué hago? Pues oremos a Dios, temámosle a Él, creamos que Él es nuestro buen pastor, no tomemos decisiones basadas en nuestra lógica, en nuestra inteligencia o en lo que nuestros ojos puedan ver, porque nosotros podemos equivocarnos, nosotros vemos solo el presente, pero Dios conoce el futuro y lo sabe todo. Mejor confiemos en Él. Él te enseñará el camino que has de escoger. Gozará Él de bienestar, dice el versículo 13. Gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mira, hermano, Dios es tan fiel, tan bueno. Él quiere guiarte, Él quiere guiarme. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Leamos en el Salmo 32:8. Dice, te haré entender. ¿A quién? A esa ovejita que se deja guiar. Yo te voy a hacer entender.
Como les he dicho en otras oportunidades, esta promesa ha sido clave en mi vida, porque muchas veces he pensado, pero ¿y cómo le voy a entender a Dios? ¿Cómo voy a entender el sí o el no de Dios? Pues aquí está esta promesa: yo te haré entender. Y es cierto, hermano, Él se da a entender cuando usted humildemente le pide: Señor, guíame. Señor, no quiero hacer mi voluntad, que sea tu voluntad, guíame tú sabes qué es lo correcto, tú sabes a dónde me he de encaminar. Te haré entender, por más torpe que seas, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire ese cuidado del buen pastor, hermano. Eso lo gozamos y lo disfrutamos como ovejas de Cristo. Pero mire el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo. Qué diferencia con la ovejita, ¿verdad? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos habla tan claro que todos podemos entenderlo. Él nos hace entender, Él nos enseña el camino en que debes andar. Él fija sobre nosotros sus ojos, Él pone especial atención en cada una de nuestras vidas, pero nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo, que no seamos sin entendimiento, que no tengamos que entender por lo malo, hermano. Qué triste que solo con cabestro y con freno podamos entender, porque si no, no nos acercamos a Él. Qué triste que solo por cincho o por chicote entendamos. Usted ha visto y conoce y ha tenido la experiencia de criar, y usted se da cuenta con los muchachitos, hay unos que solo por mal quieren: vení para acá, y no van; vení para acá, y no van, hasta que ahí va con el cincho: ahí voy, y van corriendo los muchachitos llorando. ¿Por qué no por bien? ¿Por qué no desde la primera vez vení para acá y ahí va uno tranquilo? Es que uno es bien necio, y al necio le va mal. A esos muchachitos necios que no hacen caso, ¿qué les cae? Cincho. Ellos solitos lo piden, y lo mismo nos pasa a nosotros. Dios, el buen pastor, siempre llamándonos: vení, mira por aquí, mira, hace esto, y no queremos, pero Él nos habla. Y si somos humildes, Él nos encaminará, Él nos guiará. Regresemos allá al Salmo 23, versículo 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al inicio de este salmo meditamos esas etapas de bonanza, de aguas de reposo. Pero hermano, no todo es reposo. También pasamos por valles de lágrimas, también pasamos por valles de sombras, por valles de muerte. Y muchas veces aprendemos más en los valles de lágrimas que en las cumbres de éxito, que en las cumbres de bien, que en las cumbres de fortaleza. Porque hermano, en esos valles la ovejita es donde más reconoce su fragilidad, es donde más reconoce su necesidad, y es donde la oveja más se refugia en su pastor. En los valles, en aquellas aguas de reposo, la ovejita está tranquila y tal vez hasta confiada. Pero en esos valles de sombra, la ovejita quiere estar cerca de su pastor, porque sabe que su pastor es el que la protege. Hermano, en esos valles de sombra es donde muchas veces conocemos de una manera más personal a nuestro Señor. Es importante entender que esos valles son inevitables. El valle de sombra de muerte es inevitable. Nadie, ningún ser humano está exento de pasar el valle de sombra de muerte. Es un valle inevitable. Son valles impredecibles, inesperados. A veces no sabemos, por ejemplo, hoy estamos aquí en este momento y no sabemos si hoy en la tarde vamos a enfrentar un valle de sombra o un valle de muerte. No lo sabemos, son impredecibles.
Son, hermanos, imparciales, o sea, nadie está inmune. Son valles temporales, nada es eterno en esta vida. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que nuestro buen pastor va ahí con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué precioso saber que el mismo buen pastor que me guió en esas aguas de reposo, que me guió en los lugares de delicados pastos, es el mismo que estará conmigo en esos valles de sombra de muerte. Y aún el último valle de sombra de muerte, cuando nos toque partir a la presencia del Señor, si Cristo no viene, sin duda no será un momento fácil, hermano, porque obviamente enfrentar la muerte, pues probablemente no será fácil. Pero hermano, allí estará nuestro buen pastor. Mire, hermano, ahí la gente que nos ama tal vez va a estar a la par nuestra, o tal vez no sabemos cómo nos va a tocar la muerte. Pero lo que sí sabemos es que Él va a estar allí con nosotros, que aunque ande en valle de esa sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y si en algún momento el temor se quiere apoderar de mi vida, Él confortará mi alma. Él estará allí, hermano. Ay, es que nuestro Dios es tan grande, tan fiel. Y dice, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Ovejita de Cristo, Él estará contigo hasta el último momento de tu vida, hasta el último valle de sombra, hasta el último valle de muerte. Él estará contigo. Como lo dice ahí en el Salmo 48:14, leámoslo. Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire qué promesa, hermano. ¿Verdad que vale la pena ser oveja del Señor? ¿Verdad que vale la pena ser fieles hasta la muerte? Vale la pena estar cerca de nuestro buen pastor. ¡Qué promesas, hermano! ¡Qué promesas! Y usted y yo lo vamos a gozar y lo vamos a disfrutar en el valle de sombra de muerte. ¿Cuántos cristianos ya atravesaron ese valle y hoy se están deleitando a plenitud en la presencia de Dios? Y sabe, Dios los sostuvo, Dios los fortaleció, Dios los confortó. Tal vez no fue un valle fácil, pero ahí estaba su buen pastor con ellos, guiándolos. Como dice su palabra, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Regresemos al Salmo 23. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos son dos instrumentos de los pastores de ovejas. La vara medía como 1,5 metros y terminaba en un nudo pesado. Los pastores la utilizaban para muchas cosas. Por ejemplo, hermano, ellos utilizaban la vara como que fuera un misil. Cuando se acercaba un lobo, cuando se acercaba un león, esta vara era utilizada para defender a la ovejita. También era utilizada para corregir y guiar a las ovejitas cuando éstas comenzaban a desviarse. Servía incluso para disciplinar. Y hermano, eso es lo que hace nuestro Señor. Él va con esa vara. Él va, hermano, pacientemente guiándonos, protegiéndonos, velando por nosotros. Habla de la vara y habla del cayado. El cayado es ese palo largo que termina en una curva. El pastor usaba ese cayado para muchas cosas. La usaba para atraer a la oveja cerca de él. Con ese ganchito agarraba a la oveja de su cuellito y la acercaba a él. ¿Cuántas veces Él con su cayado nos acerca, hermano, a Él? Con tanto amor, con tanta misericordia. Además, ese cayado le ayudaba para levantar a la oveja caída o a la oveja que caía en algún hoyo, en algún precipicio. Por eso la palabra de Dios
nos habla de que Él nos levanta del hoyo, Él nos levanta del pozo de la desesperación, Él nos saca del pozo cenagoso. Es que, hermano, Él es tan fiel, Él nos saca del lodo cenagoso. Además, ese cayado servía para guiar y librar de precipicios. Cuando la ovejita ya iba a caer en un barranco, ahí el pastor agarraba el cayado y con el cayado agarraba a la ovejita de su cuellito y la jalaba hacia él. Qué cuidado el de nuestro Señor, qué cuidado, qué amor, qué misericordia. Y vamos al versículo 5. Meditar este salmo, hermanos, sería de muchos días de meditación, pero lo estamos viendo de una manera superficial, rápida. Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa palabra aderezas mesa significa en ese tiempo, en el tiempo en el que fue escrito, era preparar un banquete, como un anfitrión real prepararía para un invitado especial, o sea, preparar grandes banquetes. Y mire, Él nos provee, Él nos honra con banquetes, con bendiciones, con cuidado, con protección, con tanto, hermano, en medio de la presencia de nuestros enemigos, en medio de dificultades, en medio, usted sabe que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabe que, como leímos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero, hermano, en presencia de nuestro enemigo, el Señor hace todo lo contrario a lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere robarte la bendición, pero Dios lo que hace es preparar banquete continuo para que nos gocemos y nos deleitemos en su presencia. Él lo que hace es bendecirnos y honrarnos. Hermano, Él es tan fiel, aún delante de enemigos humanos, porque cuántos enemigos se levantan, cuánta gente que te envidia o cuánta gente que te desea el mal, pero el Señor nos prepara banquete delante de nuestros enemigos. El Señor se muestra a favor de sus amadas ovejas, aunque nos quieran dañar, porque su palabra dice que Dios honra a los que le honran. Por eso hay que honrarle. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice que no van a haber angustiadores, pero dice que aún estando allí esos angustiadores, Él nos va a honrar, Él nos va a bendecir, Él va a preparar banquete continuo, y lo ha hecho, hermano, ha sido tan fiel. Sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa frase, unges mi cabeza con aceite, indica muchas cosas. Número 1, protección y alivio. Fíjese que el pastor de las ovejas ungía a las ovejas con aceite para librarlas de los insectos y de las moscas. Porque, hermano, esos insectos ponían huevo y todavía ponen huevo en las cabezas, en los oídos, en la nariz de las ovejas, y causaban mucha molestia a las ovejas. De hecho, las ovejas hasta se golpean su cabecita con tal de librarse de la picazón y la molestia de esos insectos. Y entonces el aceite era derramado sobre sus cabezas para librarlas, para protegerlas de esos insectos molestos que le quitaban la paz. Y mire, el Señor hace eso con nosotros, unge nuestra cabeza con aceite. ¿Cuántas veces quieren venir pensamientos que quieren turbar tu paz, que quieren turbar tu mente, que quieren quitarte el gozo, la paz, la bendición? Cuántas situaciones en nuestras vidas, pero Él viene y nos unge con aceite. Es que Él es el que nos da la victoria en todo en nuestras vidas. Así que esa unción con aceite implica protección, implica alivio, implica también, hermano, en aquella época, cuando una persona llegaba a visitar a otra,
Se les ungía con aceite perfumado y eso era un gesto de bienvenida, un gesto de respeto, un gesto de honra, de hospitalidad y de honor. Y hermano, el Señor tiene tanto cuidado de sus ovejas, que nos cuida de una manera tan especial y nos da una honra y un honor que no merecemos, pero todo es por la sangre preciosa de Cristo. Además, esa unción implica la unción, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que unge nuestras cabezas con aceite. Él es el que nos llena de su presencia continuamente. Hoy necesitamos ser ungidos. Hoy necesitamos ser llenos de su presencia. Aquí habla de algo continuo. No dice ungiste mi cabeza con aceite. Unges, un presente continuo y continuamente necesitamos ser ungidos con la presencia del Espíritu Santo. Continuamente necesitamos ser llenos de su gloria y de su presencia para que podamos decir como el salmista: mi copa está rebosando, para que nuestra vida pueda rebosar de la presencia de Dios. Hermanos, si somos sinceros, a todos nos hace falta la presencia de Dios. Nadie aquí puede decir y jactarse: es que mi copa está rebosando de la presencia de Dios. No, hermano, no. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, de nuestras terquedades, torpezas, carnalidades, y llenarnos cada día más de su presencia. Y Él está dispuesto a hacerlo. Además, unges mi cabeza con aceite. Implica que Él nos consagra para Él, nos aparta para Él, para sus propósitos. En el Antiguo Testamento se ungía solamente a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes para cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y cuando eran ungidos con aceite, eran apartados, consagrados para Dios, ungidos para un propósito. Y así, hermanos, nosotros como iglesia sabemos que somos sacerdocio santo, somos sacerdotes de Él, somos ungidos. Y mire, Él nos da propósito de vida. Antes éramos consagrados para el pecado, consagrados para el mundo, consagrados para el diablo. Hoy somos consagrados para Dios, hoy somos apartados para Dios. Hoy tenemos un propósito para vivir, hermano. Yo recuerdo a los 12 años, y se los he contado varias veces, pero yo recuerdo que a los 12 años yo decía: ¿pero qué sentido tiene la vida? Yo miraba a la humanidad y decía: pero todo es lo mismo, nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Qué sentido tiene vivir? Pero cuando Cristo llega a la vida, Él da propósito a nuestras vidas. Él nos consagra y nos da propósitos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y terminamos con el versículo 6, leámoslo juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué seguridad la de la oveja del Señor. Él no dice: tal vez el bien y la misericordia me seguirán, probablemente, o tal vez en algún momento. No, dice ciertamente. La oveja está segura de su buen pastor. La oveja no duda de su buen pastor. Dice: no, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro, voy a atravesar valles de sombra de muerte, pero Él va a estar conmigo. Entonces ahí voy a también experimentar el bien y la misericordia de mi buen pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gloria a Dios, hermano, qué esperanza la que tenemos, qué bendición la que tenemos. Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por largos días. Aquí podemos entenderlo de dos maneras. En la casa de Jehová moraré por largos días. En esta tierra, en este mundo, en nuestra vida física, tener esa disposición
yo voy a morar en la casa del Señor. Yo voy a buscar al Señor todos los días de mi vida. Y también por la eternidad voy a estar en las moradas eternas, en la casa de mi Padre. En la casa de Jehová moraré por largos días. Leamos primero en cuanto a lo físico, en cuanto a nuestra vida en este mundo. Leamos Salmo 84:10. Este salmo habla de lo que la oveja del Señor siente por la casa de Dios, por el lugar donde se adora a Dios. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cómo necesitamos ese deseo, esa necesidad de buscar a Dios, de estar en la casa de Dios? Como hay otro salmo y como cantamos que dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y mire, me voy a ir al versículo 10. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire cómo se valora estar en la casa de Dios. Mejor es un día estar aquí, como lo estamos hoy, en esta mañana, buscando a Dios, que 1000 días apartados de la presencia de Dios, que 1000 días allá, hermano, lejos de su presencia, lejos de Él. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, aunque sea allá en la puerta, que habitar en las moradas de maldad. Mejor estar aunque sea ahí en la puerta y no allá en un prostíbulo, allá en un bar, allá en una fiesta, allá en una cantina. Ay, hermano, es mejor estar en la presencia del Señor, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En la casa de Jehová moraré por largos días, en su presencia, buscando su rostro. Y no solo en el templo, sino estando en comunión con Él todos los días de mi vida. Pero hermano, viene el día en que estaremos en la casa de nuestro Padre por la eternidad, gozando eternamente y a plenitud de su presencia. San Juan 14:2. Desde el 1 voy a leer: no se turbe vuestro corazón. Le habla a esas ovejitas que se turban por todo, a nosotros. Por todo nos turbamos, por todo nos preocupamos, por todo nos angustiamos. Y Él nos conoce y por eso nos habla. Y nos habla con tanto amor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando del cielo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. El arrebatamiento de la iglesia, que hoy mismo puede ser. Cristo viene por su iglesia. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Leamos juntos por última vez el Salmo 23 completo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.